Ya está con nosotros en la mesa de Informe Capital Eleonora Bianchi, quien es directora del Ministerio de Desarrollo Social, en lo que tiene bien de formación o bien de espacios recreativos y también de espacios que lo reintegren a la sociedad. ¿Y eso se hace? ¿Las organizaciones lo están haciendo? Nosotros lo que hemos trabajado con las organizaciones, sobre todo, porque hay muchas organizaciones que hacen seguimientos muy interesantes de algunas personas que viven en la calle, es ellos les hacen un acompañamiento, los conocen, los acompañan al médico, y luego coordinan con nosotros cuando logramos encontrar el punto de encuentro, porque muchas veces, por ejemplo, nosotros hemos retirado a alguna persona que estaba en situación de calle, sobre todo en situaciones muy de mucho riesgo, y la organización que trabajaba con ellos se acerca a nosotros, decimos, bueno, pero ¿y ahora qué pasa? ¿Pierdo el vínculo? De ninguna manera. No pierden el vínculo, pueden mantenerlo dependiendo de la situación. Nos ha ocurrido, por ejemplo, de adultos mayores a los que los hemos tenido que internar en el centro Tarará, y que la organización viene después y nos dice, bueno, y nosotros ahora podemos trasladarlo porque hemos encontrado un lugar. Y por supuesto, porque nuestros lugares son abiertos y están pensados para poder coordinar con otros para, bueno, que si hay organización social civil dispuesta a trabajar en esto, para nosotros es sumamente importante. Bien, el relevamiento se hizo en Montevideo. ¿Qué pasa en el resto del país? Porque el MIDES está para todo el país. Exactamente. Se dice que puede haber menos gente, pero hay muchas ciudades donde se registra y se han denunciado, Sensiblemente ¿no? menos gente. Pero igual es importante tenerla Por supuesto, relevada. porque tenemos, primero que tenemos formas de atención en todo el país. Es decir, nosotros lo que tenemos son una mayor concentración de centros en área metropolitana, estamos en el entorno de los 50 centros en área metropolitana, y ahí estoy incorporando San José, Canelones y Maldonado. Luego tenemos centros en Paysandú, tenemos un centro en acuerdo con ACE en Cerro Largo, y luego tenemos en el resto del país acuerdos locales. Muchas veces las propias mesas interinstitucionales lo que hacen son acuerdos entre los organismos del Estado nacional y departamental con distintos formatos de atención. Hay, por ejemplo, intendencias que gestionan centros y nosotros apoyamos esa gestión de centros, y hay otros lugares donde entre varias instituciones del Estado se ponen de acuerdo y gestionan un centro concreto. ¿Qué pasa en aquellos casos de algún departamento que no tenga centro específico en el lugar? Bueno, en esos casos lo que hacemos es, la coordinación es de nivel nacional, por lo tanto en el mismo día se comunican con nosotros y allí identificamos cuál es el lugar más cercano donde hay un cupo y se lo traslada para ese lugar. O sea que más allá de que la mayor concentración y por supuesto la mayor concentración de personas en calle está en Montevideo, no quedan desprotegidos el resto de los departamentos. ¿Y hay cifras? Bueno, cifras hechas con este mismo nivel de contundencia y de seguimiento, no. Nosotros tenemos planteado, y ya más de un departamento nos lo ha planteado, las direcciones departamentales, la posibilidad de continuar avanzando con esto, está en la disposición del Ministerio hacerlo. Ahora, les voy a poner algún ejemplo. Nosotros tenemos un centro funcionando en Paysandú que tiene un cupo de 33 personas aproximadamente, 35, y en este momento, por fuera de eso, no hay más de 8 o 10 personas. Porque hacemos el seguimiento. ¿Quién lo hace? Lo hace la Dirección Departamental MIDES y lo hace en acuerdo con el resto. O sea que no nos encontramos con cifras ni comparables con las que se plantean en Montevideo y área metropolitana. Sí nos preocupa y por eso trabajamos específicamente lo que ocurre en área metropolitana y entonces estamos aumentando los centros en las zonas más periféricas, estamos aumentando los centros en Canelones, o sea, tenemos una política de crecimiento en ese sentido. ¿Y qué pasa con las personas que, recuerdo la presentación de hoy, 900 y poco personas, 930, que viven o estaban viviendo en refugios anoche, pernoctaron el 9 de abril. El 9 de abril, exactamente. El 9 de abril, 1000 y poco más en la calle, a la intemperie. Pero efectivamente hay una atención a quienes se quedan en los refugios para que salgan de esa vida que no es la vida. Es decir, se trabaja realmente
en eso. Pienso que además se quejan mucho que no pueden entrar con un perro, que si se les roban, que si el ajustarse horarios. ¿De qué manera ¿Qué efectivamente se trabaja con Primero voy a las decir una cifra. A ver. Desde el 2008 aproximadamente a la fecha han pasado por los centros 20.000 personas. Y nosotros hoy tenemos... ¿Centros de todo el país? ¿Centros de Montevideo? Centros de área metropolitana. En este momento tenemos 2.070. O sea, al día de hoy estamos casi a cupo completo. Siempre tenemos de todas maneras de ir resolviendo las situaciones que se plantean, pero puse este ejemplo porque en realidad, sí, primero, la población en situación de calle tiene una alta volatilidad, tiene mucho movimiento. Pero segundo, tú me preguntabas algo bien concreto, y es si trabajamos. Sí, claro. Nosotros tenemos distintos tipos de centros. ¿Qué quiere decir esto? Primero, brevemente, tenemos centros nocturnos para mujeres y hombres mayores de edad por separado. Tenemos centros para madres con niños, niñas y adolescentes que son de 24 horas y tenemos centros que le llamamos de cuidado, que quiere decir que son los centros dirigidos o a adultos mayores o a personas que por estar transcurriendo una recuperación de una enfermedad tienen que estar en un centro. Todos estos centros que acabo de mencionar tienen distintas características cada uno y, por ejemplo, nosotros tenemos centros que le llamamos de contingencia, que son aquellos centros que funcionan en el invierno y son por un lapso de no más de 6 meses. Esos son como más abiertos, hay si bien son permanentes, no tenemos el mismo seguimiento que el que sí tenemos en el centro de todo el año. Allí tenemos centros para personas que tienen algunas dificultades desde el punto de vista cognitivo o de hábitos. Luego tenemos otros centros que le llamamos de medio camino, que son personas que se están capacitando, que están buscando empleo, que están encontrando caminos de salida. Y tenemos centros de salida, centros que las personas ya están casi al borde de poder, por ejemplo, en un acuerdo con el Ministerio de Vivienda, tener un alquiler subsidiado, por ejemplo, o que tienen alguna salida a una casa ya instalada, obviamente de algún familiar, o que tienen la posibilidad por ingresos y por apoyar esos ingresos de alquilar una pieza en una pensión, o sea, permanentemente. ¿El núcleo duro? El núcleo duro, bueno, el núcleo duro son, yo diría, hay como 2 áreas de núcleo duro. La de los adultos mayores y la de un pequeño grupo de mamás con niños que no tienen autonomía. Pero yo diría, la mayor parte están en los centros que esa persona tiene autonomía, tiene la capacidad de recibir el apoyo por un tiempo y luego reinsertarse en la sociedad como el resto. Quizás no con todas las posibilidades seguramente, pero sí con las posibilidades propias de, bueno, lo que decías tú, casi todos tienen un trabajo, bueno, reforzar ese trabajo, tener la posibilidad con algunos apoyos de obtener una vida más similar a la que tiene el resto de la población. Y yo creo que acá hay una cosa importante, bien sintética a decir. El que tengamos personas en situación de calle en nuestro país, pero también en muchos países de Europa, en muchos países de América Latina, tienen que ver con una producción, con una forma de generar esta población que tiene la sociedad en la que vivimos, en la que en realidad hay personas como que se empiezan a quedar sin lugar, que no las estamos acompañando como sociedad de manera adecuada y entonces hay estas especies de crack en los que la persona termina sin la malla que lo sostiene para permanecer como el resto, con un trabajo, con un lugar donde vivir, con opciones dignas, porque vos hoy me decías, ¿es una opción vivir en calle? Yo creo que no. Creo que en realidad es una necesidad de algunas personas porque no tienen otros respaldos suficientes. Claro, veníamos de una pregunta que te hice más temprano y ya tenemos que ir cerrando, pero de un país que ha venido creciendo, que ahora no está tan creciendo y veremos a ver cómo sigue esto que viene en aumento. Yo te diría, a ver, si voy a poner algunos ejemplos. Australia es de los países que tienen mayor cantidad de población en calle. Francia
París tiene una enorme cantidad de población en calle. En realidad, ¿por qué cuento esto? Nosotros formamos parte, el Uruguay forma parte de la Red Calle. Es una red de carácter internacional que promueven los organismos de la Unión Europea, que la verdad que nos está resultando muy útil porque, primero, nos sirve mucho para capacitarnos, para intercambiar formas de trabajo, para no repetir lo que no da resultado, pero también estamos viendo cómo tanto en países como los que acabo de mencionar, en que es el Estado quien tiene una intervención en el tema, como en países que no es el Estado, como es el caso de Estados Unidos. Nosotros mantenemos un vínculo también con una organización de carácter social que tiene su centro en Chicago y que también está trabajando mucho el tema de los homeless, las personas sin casa. Y bueno, y esta situación también se encuentra muy desarrollada en, como señalé, países del primer mundo. Por eso yo insisto igual nosotros en no estamos tan acostumbrados a no, claro que no, y no nos queremos acostumbrar. Yo simplemente señalo esto porque creo que tenemos que ir a buscar bien las raíces. Yo creo que hay raíces que se expresan claramente en algunas instituciones del Estado que todas debemos hacer un mayor seguimiento a las personas que están en esos lugares para modificar la situación, pero que también esto tiene que ver con algo que nuestra sociedad actual está generando y es la expulsión, es la exclusión de las redes habituales de socialización. Eleonora Bianchi, muchísimas gracias. Queda pendiente cuando definan nuevas políticas para atacar este tema. Que vuelvas a sentarte allí. Bueno, muchas gracias.